Diálogos al estilo Sonora con Iracema Blanco. ¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogos al estilo Sonora. Como siempre, con temas muy interesantes para todos ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del testamento, ya que septiembre es el mes del testamento y los notarios en el estado de Sonora y en gran parte del país tienen muy buenos descuentos, facilidades, pero sobre todo mucha información que los puede orientar. Y es por ello que en esta ocasión invitamos a la titular de la Notaría Pública número 28, la licenciada Ivonne Corral Gaona. Bienvenida, licenciada. Gracias, Iracema. Un gusto estar contigo, con las personas que nos acompañan y con el público que ve estas charlas. Y al contrario, gracias porque nos va a ayudar a entender un poquito más este tema y los mitos que hay también acerca del testamento y realidades. Y luego también nos acompaña Aida Reyes y también nos acompaña Julio César Cruz Trejo, que ellos traen algunas preguntas interesantes con las cuales ustedes se pueden identificar, donde la notaria nos va a explicar, nos va a aclarar, bueno, a ellos sobre todo, que son casos muy reales y sobre todo que en este ámbito del testamento, pues como yo dije hace rato, hay mitos, pero de todo, ¿no? Y sí fue impactante que hace unos días nos encontramos la información de que solo el 4.7% de los mexicanos hace su testamento. Sí. Esto según el Registro Nacional de Testamentos, que entiendo que existe este organismo. Sí, Iracema, es un dato alarmante, pero hay que también verlo en la justa medida. Vamos a descartar a los menores de edad, que no son hábiles para hacer testamento. Pero dentro de los mayores es un muy bajo porcentaje todavía, independientemente que se han hecho esfuerzos desde el año 2000 muy importantes para que la gente pierda ese miedo a hacer el testamento. Esta campaña de septiembre, mes del testamento, ha permeado en la sociedad, sí, ha trascendido a través de los años, pero aún así hay que seguir insistiendo que la gente herede paz, tranquilidad a sus familiares y no problemas. Licenciada, a ver, el septiembre es mes del testamento, ¿cómo para qué? O sea, ¿qué beneficios se recibe si hacen el testamento en septiembre? Ok, los beneficios concretos es el 50% de honorarios que hacemos los notarios y las notarias en el estado de Sonora y los derechos del Registro Nacional de Testamentos están exentos. Esto se traduce que un testamento que se hace en septiembre, y hablemos de octubre porque por lo general se extiende la campaña, contra un testamento que se hace en cualquier otro mes del año cuesta menos de la mitad. Wow, pues la verdad es que sí es importante que aprovechen en este momento, ahorita que todavía es septiembre. Digo, y si ven este video, pues en redes sociales, claro, en cualquier otra época del año, puede hacer el testamento en cualquier época del año, pero no va a recibir esos beneficios, sí, ¿verdad? Así es. Pero ¿por qué es importante? A ver, ¿cuándo es necesario hacer el testamento? ¿A partir de cuándo? Cuando yo creo que ya me voy a morir, cuando yo tengo determinada edad, o que estoy ya muy enfermo, o es que compré bienes de gran valor. ¿En qué momento se tiene que hacer? Mira, son varias las circunstancias, pero yo quiero señalar dos. Uno, ciertamente a partir de que adquiero cuando menos un bien, no tiene que ser el gran patrimonio, porque para mí lo que yo adquiera con el sudor de mi frente es igual de importante que la persona que tiene una empresa y otra empresa y bienes y la casa donde habita y los locales que renta y el edificio de nave industrial, lo que tú quieras. Entonces, a partir de que tengo una propiedad es importante hacer testamento. Pero no hay que dejar de lado que aunque no tenga bienes, pero tengo hijos menores de edad, es importante hacer también el testamento, porque esa es la otra cara de los testamentos, es el documento idóneo para señalar quién será el tutor testamentario de mis hijos menores de edad en caso de que madre y padre hayan fallecido. Entonces, esa dualidad, tener bienes o tener hijos menores, cualquiera de las dos circunstancias, siempre y cuando el testador sea mayor de edad, va a ser la pauta para realizar el testamento. Digo, la gente puede por lo menos tener una casita, aunque sea de interés social, y en el momento en que la persona falte, trascienda, pues alguien tiene que recibir ese beneficio. Y no importa la cantidad del patrimonio. ¿Y por qué a pesar de eso la gente no hace el testamento? Fíjate que una de las barreras que nos encontramos en la plática que tenemos con los clientes es el miedo a pensar en la muerte. O pensar que si hago el testamento ya me estoy preparando para morir. Entonces, este tipo de pláticas que tú tienes, pues ayudan mucho para recordarle a la gente que no se trata de pensar en la muerte, sino se trata de dejar un orden en nuestros documentos, de nuestro patrimonio,
para que no se pierdan después de nuestro fallecimiento. Es un acto de responsabilidad, es un acto de amor. Bueno, porque además aquí está la señora Ida, que anda con el tema ya de su testamento, y aquí está, mire qué hermosa, saludable, plena de vida, nada que ver, ¿verdad? Y pues igual don Julio César también, en las mismas anda, y también perfectamente, se ve joven, se ven radiantes, pero ya están organizándose con eso. En la experiencia personal, yo recuerdo a mi mamá, desde que tengo uso de razón, nos decía, y aquí está el testamento, ya tenía ya su testamento. Sin embargo, por falta de información o precaución o desconocimiento, yo tuve que hacer 5 juicios para poder regular, a pesar de que mi mamá era una mujer organizadísima, metódica, ella todo en regla, y ella se sentía tranquila porque ya había hecho el testamento, pero no sabía en la trifulca que me iba a poner por el hecho de algunas cosas que ahorita iremos hablando de irregularidades por decir y demás. Pero bueno, a ver, vamos empezando con la duda de Aida. ¿Qué duda tiene de su testamento ahora que andamos en eso? Bueno, yo tenía la duda de la cuestión de que si tenía que haber forzosamente albacea. Yo pensaba que, bueno, si yo estoy viva, porque no soy la que tengo que decidir, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué importancia y qué tanto debe de existir albacea? Ok, su pregunta, Ida, es muy importante porque ese es uno de los datos que sí o sí el notario o la notaria a la que acude el testador le van a preguntar. Primero, obviamente, ¿quién quiere usted que sea su heredero o herederos o legatarios, que son esos herederos a título particular? Pero después le va a preguntar quién quiere usted que sea su albacea y no nos debemos saltar esa parte. La figura del albacea es muy importante porque es la persona que administra los bienes mientras se reparten, por decirlo de una manera muy, muy, muy resumida y facilita. De tal suerte que el albacea puede ser uno de los mismos herederos o puede ser una persona externa, un tercero a la que usted confíe, que va a administrar, como le digo, y rendir cuentas a los herederos, y también va a ser la persona, digamos, encargada de conocer su testamento, juntar a los herederos, juntar la documentación, encaminarlos hacia el notario para que continúe con el procedimiento sucesorio o iniciarlo en el juzgado. Con esto, lo que le quiero decir es que hay que pensar muy bien quién va a ser el albacea, ver el perfil de esa persona, si es entre los hermanos, por decir, pues el que sea líder, conciliador, pero también ejecutivo, porque su participación va a ser importante, sobre todo al inicio del procedimiento sucesorio. Y ahí hay un mito, ¿no? Luego la gente cree que el albacea se convierte en el dueño y que él va a repartir, y luego aparte viene un celo a veces, ¿no? Porque aquel y yo no, tú ni familiar eres, no sé, pero a lo mejor es que le ven estas cualidades que dice la licenciada, ¿no? Mira, en la consulta previa a la elaboración del testamento, lo importante es que la persona tenga la plena confianza, que puede hacer todas las preguntas que quiera. No hay una indicación quién está bien o quién está mal que sea el albacea, sino que el testador conoce su situación particular, conoce a su familia, el tema de celos. El tema de testamento es muy sensible. Muchas novelas, ¿no? Porque en las novelas es donde se ve eso. O sea, yo tengo ese reflejo, ese recuerdo en el que está un señor así, muy imponente, que sería como que el abogado, y qué va a decir, hasta una grabación en voz se pone y todo, ¿no? Así, y lloran y gritan y cómo. Entonces es como que muy telenovelesco y no es necesariamente así, ¿verdad? No es necesariamente. Sí. Ella va a administrar todo, entonces... Sí, no necesariamente es tan dramático, pero el testador sí conoce como el perfil de los hijos. Entonces, en ocasiones puedes poner a 2 personas, hijos en forma mancomunada, que sean albacea. Sí, entonces... Puede ser una alternativa que actúen de forma mancomunada. En otra familia quizá eso va a ser una traba porque uno vive fuera y otro vive aquí. Entonces vamos a buscar al que esté más disponible. Es decir, no hay preguntas o respuestas correctas, incorrectas, sino hacerle un traje a la medida al testado. Y hay tantas circunstancias en la vida, digo, ¿y qué si tal si se muere el albacea antes? Así es, mira, ¿qué pasa afortunadamente el albacea, como el procedimiento sucesorio, como el testamento, están regulados en las leyes civiles del Estado. Entonces, siempre hay un respaldo del actuar, del alcance del albacea. Si tiene derecho a cobrar honorarios o una
contraprestación por el servicio prestado, cuándo sí, cuándo no. Tumbar el mito que la albacea se va a quedar con todo o que tiene más derechos sobre los bienes que los herederos. Es un tema sumamente regulado y la idea es que todo lo contrario, es que el procedimiento sucesorio trascienda de forma ordenada hasta lograr nuevas escrituras a nombre de los herederos que les sirvan para acreditar su propiedad individual o porcentaje de participación y no se queden en el limbo jurídico, como decimos, esas propiedades que con el paso del tiempo, cuando se quedan así, mi mamá falleció y nunca hicimos nada, ni siquiera dejó testamento, no sabemos por dónde empezar, se puede perder ese patrimonio. Es muy común casos donde se pierde. En el caso de, yo escojo uno de mis hijos para, sí, como albacea, pero a la vez a él lo nombro heredero. Puede ser las dos, sí, heredero y albacea en una sola persona, si es posible. Nos vamos un poquito más allá, ya sea para el caso de los herederos o de los albaceas. Prever si el heredero fallece antes o en el mismo momento que yo, que soy el testador, puedo dejar un heredero en segundo lugar. Lo mismo para el albacea. Si ese albacea fallece antes o en el mismo momento que yo, o si renuncia porque no quiere ser albacea, que también tiene ese derecho. Bueno, en el testamento qué importante es establecer una albacea en segundo lugar. Como un suplente, así. Como un suplente, por así decirlo. Por ejemplo, yo tengo una hija afuera, pero 2 hijas están aquí. Entonces, a las que podía nombrar sería a las 2 hijas, ¿no? Sería lo más práctico. Lo más práctico, que no venga el celo, ¿no? Una en primer lugar, otra en segundo lugar, esa sería mi recomendación. Pero siempre vuelvo a lo mismo, es la libertad del testador la que va a mandar en la redacción del testamento. Las decisiones que se tomen informadas, con libertad, libres de presión, libres de violencia, eso es algo muy importante para tomar en cuenta en los testamentos. Bien. Perfecto. Don Julio, usted tiene una pregunta también. Sí, el caso nuestro es en referencia a la donación que le hicimos a mi hijo. Ok. Entonces, se puede ¿cómo? ¿Revertir el proceso? Sí, mire. ¿Como una qué? ¿Una donación? Sí. A ver, ¿cómo es eso? ¿Y qué tiene que ver con el testamento? Díganos, la licenciada que nos explique De nuestra casa. Okay. Se la donamos a él. Entonces, ahora pues él ya tiene su propiedad, gracias a Dios. Y dice, pues no quiero tener 2 casas. Yo dice, bueno, okay. La quiere de vuelta. Sí, la quiere. Pero está relacionado eso con un testamento. Pues mira, está relacionado porque ya se sabe la importancia de hacer testamento y las personas empiezan a preguntar qué otra alternativa al testamento existe para ordenar el patrimonio en relación con mi familia. Entonces, vamos a empezar por aclarar que el testamento únicamente surte efectos después del fallecimiento del testador a testadora. Yo puedo hacer el testamento, es un acto importantísimo de hacer, pero el patrimonio sigue siendo mío. Del momento que hago el testamento, aunque hasta el momento de fallecer, yo puedo hacerme de otra propiedad o vender una propiedad porque me interesa adquirir otra o quizá donar una propiedad a un hijo, como fue el caso de usted. En el momento en el que yo dono, yo transmito la propiedad en vida a esa persona que es el hijo, en el caso particular, y ya no soy más dueño de esa propiedad. O sea, la diferencia del testamento contra la donación es que el testamento surte efectos después de mi fallecimiento, la donación surte efectos en el momento en el que se firma. Pero contestando a su pregunta, si usted ya le donó la casa a su hijo, significa que le transmitió los derechos de propiedad y ya es del hijo. ¿Se puede revertir? Sí, siempre y cuando existe ese acuerdo de voluntades de su hijo de regresarla. Y usted de aceptarla, sí se puede realizar sin ningún problema. O en este caso, él podría hacer un testamento a favor de una de nuestras hijas, por decir así. También, o sea, es que en realidad la casa ya es de su hijo. Para no triangular, ¿verdad? Que aproveche el mes de septiembre y su hija haga un testamento, no importa que esté joven. Una vez. Sí, siempre y cuando la idea de la transmisión de las propiedades no vaya en contra de las disposiciones fiscales por el tema que usted habla de la triangulación, temas de impuestos que son más técnicos, pero que siempre hay que tener en cuenta. Su hijo, que actualmente es el dueño de la propiedad, puede disponer de esa propiedad como él quiera, haciendo un testamento a favor de X, Y, Z persona, regresándola a favor de ustedes. Licenciado, yo tengo una duda. ¿Qué pasa si alguien hace el testamento, pero no le dice a nadie que tiene testamento y fallece? ¿Quién se encarga de avisar que existe un testamento? Algo muy común.
Sí, Algo muy común. que lo vi en las novelas. Ajá. Fíjate cómo nos están ilustrando las novelas. En algunas cosas, pero otras nos Sí. desorienta. Por eso es mejor ir con los profesionales. Bueno, déjame platicarte que cuando las personas hacen el testamento conmigo, a mí me gusta al final darles una hoja que se llama recomendaciones de cómo guardar el testamento. Ah, padrísimo. Entonces, en esa hojita no oficial, por así decir, yo le digo a la persona, aquí está tu testamento, que es una carpeta, llega a tu casa y elige un lugar para archivarlo, donde además vas a poner copia de los títulos de propiedad de los inmuebles que tenga, acta de nacimiento propia, acta de nacimiento de los hijos, acta de matrimonio, acta de divorcio en su caso o del nuevo matrimonio, o sea, todo lo que esté relacionado con el patrimonio y con los herederos y avisar ese paquete al albacea. Sí es importante avisar al albacea porque el día de mañana, por el favor de Dios que pase mucho tiempo, el albacea va a necesitar sacar ese paquete para iniciar el procedimiento sucesorio. Ahora, si eso no se hizo, porque no les avisaron, no se lo recomendaron o no lo hicieron, cualquier persona que tenga la creencia de tener derecho a herencia, sea el albacea o no sea el albacea, sea un hijo, sea un acreedor, puede iniciar el procedimiento sucesorio. Se inicia como un procedimiento intestamentario porque no se conoce el testamento, pero en el transcurso del proceso, si se desahoga tanto en una notaría pública como en el juzgado civil familiar, llega un punto donde tienes que preguntar a la Dirección General de Notarías que revise si existe testamento, sí o no, y en caso de procedimientos testamentarios, si este testamento que yo tengo es el último, porque el último testamento siempre es el que va a valer. En tu pregunta, puede ser el caso que hay un albacea que sí conoce un testamento, pero no sabe que el testador hizo otro testamento después, que es el que va a valer. Entonces, el mismo procedimiento ya está diseñado para saber si hay testamento, sí o no, y en caso de existir un testamento, si es el último, porque siempre vamos a tomar el último como el válido. Aquí la tía Ida traía este tema también, ¿verdad? Traía esa duda. Del testamento. De que si lo cambiaba después la propiedad que había puesto en el primero. Ajá. ¿Cómo era? A ver, platíquenos otra vez. Ya yo había hecho yo un testamento que lo hice en 1910, no de mi vida, en el 2000, yo 10, era más 2019. Ah, en el 19. Porque Pues no hace tanto. lo saqué y lo leía. 5 añitos. Ajá, y dije, quiero mucho y quiero poquito. Entonces, en ese testamento dije yo, chingüentes, ¿cómo lo llevo? Voy a vender la casa y voy a adquirir otra casa. Entonces, mi duda era, ¿cómo la podía hacer yo? Decía que la pusiera a mi nombre. O sea, la casa que va a vender está en el testamento. Sí, ya está, sí. Entonces, no, yo ya había hecho el testamento y era para repartirse entre las tres hijas. Esa casa que está en venta ahora. Que estoy ahorita viviendo. Entonces, la otra nueva casa era para ponerla yo la quería poner a mi nombre y como beneficiaria a una de mis hijas, que es la que vive conmigo. Pero si yo fallezco y ella queda como beneficiaria, entonces ella tendría que hacer un juicio, ¿verdad? Ok, entonces, en este caso particular hay muchos temas que podemos abordar a partir de este caso. Número 1, revisar su testamento actual. Ojalá que su testamento tenga una redacción general que comprenda todos sus bienes presentes y futuros, de tal forma que si usted vende la casa y compra otra, no tenga que estar cambiando de testamento. Ahora, tendría que cambiar de testamento si usted decide que esa nueva casa, en lugar de ser para las 3 hijas por partes iguales, va a ser nomás para una hija en particular, esa que vive con usted. Entonces, cada caso es un caso, como decimos. Hay que analizar cuál es el objetivo de la persona para ver si se requiere cambiar documentos o no. Con esta nueva propiedad que va a comprar, si su intención es que sea únicamente para una hija la que vive con usted, podemos hablar ya de estrategias que le conviene más antes de que la compre. A lo mejor donar el dinero a su hija y que su hija adquiera la casa ya a nombre de ella y no es necesario incorporarla en el
nuevo testamento, no es necesario cambiar el anterior testamento, de tal suerte que la propiedad ya esté a nombre de ella. Y es necesario que la gente sepa que los testamentos son importantes, pero sí generan que se aperture un procedimiento sucesorio que tiene un cierto costo, además de la adjudicación. Entonces, desde ahorita podemos hacer una planeación que es lo más conveniente para su caso particular. Sí, de Va una a vez tener para que no echarse dejar- la vuelta. Sí. Aida va a tener que echarse la vuelta con la notaria. No, sí, por eso estaba diciendo, Sí, le voy qué a hacer bueno, la sí, cita sí, sí. de una vez y voy recuperando Sí. contacto. Con todo Porque no gusto. se le acabe septiembre, ¿no? Julio César tiene otra pregunta. Voy a retroceder un poquito. La cuestión de que yo ando queriendo hacer la donación, pero me estoy acordando que la casa no es mía. Ajá. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No, es de mi hijo. Ajá. Ah, Se la bueno. donamos a mi hijo. Él Sí. tiene que Él es el que hacerla. tiene que Él hacer la tendría que donación. hacerla. Lo que dijo la licenciada. Pero digo, voy a retroceder un poquito. La otra, el trámite se hace, ¿es pago único o hay opción de pagos? En el testamento. ¿Del testamento? Para Ok. el trámite desde el principio a fin Mire, del trámite. el presidente del Colegio de Notarios, en concordancia con la directora general de notarías, ya emitieron el comunicado sobre el precio del testamento para el mes de septiembre de 2024, que son 1,900 pesos. Como platicaba en un principio, ese costo ya está reducido en más de la mitad respecto al costo de los testamentos en cualquier otro mes del año. Entonces, pedimos nosotros a los testadores que hagan el pago único, una sola exhibición, al momento de firmar el testamento, que es en la misma cita. Cita, credencial del lector, redacción del testamento, sales con él en la mano y lo pagas. Si hay un caso muy particular de una persona que no puede pagar los 1,900 pesos, estoy seguro que si se acercan a esa notaría de su confianza, les van a hacer un plan de pago, una mitad ahorita y la otra mitad cuando vengas a recogerlo, o venme a abonar, avanzamos una parte con el proyecto y al momento de la cita de firma que se liquide. Hay mucha sensibilidad con este tema y el chiste es que la persona haga el testamento, no es un tema ahorita de recaudación, de ganar más, de ganar menos. Entonces, acudir a la cita, poner una cita para que se asesoren en cada caso particular. Es importante eso que menciona por la cuestión de que muchas veces viene completo y no sé si van a recibir. Entonces, no sé si en caso ustedes apliquen esa opción, esa facilidad, ¿no? Sí, como les digo, o sea, tenemos mucha empatía con las personas que quieren hacer su testamento, acérquense a platicar, vamos a encontrar la forma de sacarlo adelante. Ahora, cada notaría tiene formas de pago, puede ser efectivo, puede ser transferencia, puede ser con Reciben terminal tarjeta ya. bancaria, Ah, qué bien. sí, entonces ahí se facilita también para las personas que puedan diferir los pagos. Ok, menciona que también hasta octubre se puede hacer el movimiento. No está A avisado. veces hay no una lo prórroga, quiero, pero es como así cuando es. las placas que anuncian último día y luego sale y dice el secretario de Hacienda que hay otros días No más, ¿no? está avisada la prórroga, pero por lo general Históricamente ha ha sido sucedido. así. A lo Pero que no voy se es- confíen, pues qué tal si no. Sí, no, a lo que Ay, voy es que, no. por ejemplo, en noviembre, pues, cae el aguinaldo, cae Sí. la pensión, Ajá. cae el bienestar. Es verdad, es verdad. Entonces aquí, eso es interesante saber. Me imagino que tienen muchas citas y que están programándolas para días posteriores. Ujú. Si no alcanza uno a llegar en septiembre, pero la cita es el 5 de noviembre, por decir así. Me ha pasado y como le digo, con la empatía hacia los testadores y por temas de agenda, yo he hecho, digamos, excepciones donde respeto el tema de los honorarios, el mismo costo de septiembre, si la cita tuvo que ser más adelante, pero sí se le advierte a la persona que el costo del Registro Nacional de Testamentos ya no está exento. Entonces se tiene que cubrir, estamos hablando de alrededor más o menos 300 pesos. Entonces encontramos la manera. Sí, eso es lo hablando, yo creo que importante. se entiende la gente. Aida tiene otra pregunta. Si fallece una de mis hijas, lo que a ella le tocaba, por ejemplo, voy a inventariar todo y que quede plasmado de lo que le toca, de lo que se habla ahí, ¿no? Ujú. Los bienes de la casa, lo que están dentro. Eso le tocaría a uno de sus hijos. Ok, es muy importante pregunta también y eso depende de cómo haya hecho usted la redacción en su testamento y lo revisamos cuando nos veamos en privado. Pero aquí es importante establecer, decíamos,
los herederos en primer lugar y en segundo lugar. Hablamos de establecer herederos en segundo lugar tanto para los herederos como para los albaceas. De tal forma que si se diera ese caso y usted estableció que hay herederos en segundo lugar, pues esa parte que le corresponde a su hija va a ir para el heredero en segundo lugar, que pueden ser las mismas hermanas que incrementen su porcentaje de herencia o pueden ser los hijos del hijo fallecido. Totalmente como usted decida, así se redactaría. Si no se puso nada, hay casos en los que no se establecen herederos en segundo lugar. Rige la sucesión por estirpe, que son las reglas de quienes heredan en segundo, en tercer lugar, en cuarto lugar, según nuestra legislación civil. Ok. Y por último, nomás Sí, adelante. preguntar, a ver, porque como que no me queda claro y como que me hace un poquito de ruido. A lo que voy. Si yo fallezco, ya, y si yo ya tenemos todo esto arreglado y que más en las vacías, guaralá y todo, ya no tendrían que hacer ningún juicio sucesorio. Sí tienen que hacer. Pero si ya está todo claro, Ok, ¿por qué? está claro quiénes van a ser los herederos, pero ese juicio sucesorio le va a dar la seguridad a sus hijas y la tranquilidad a usted en varios sentidos. Uno, que no haya pleitos entre las hijas de quiénes van a ser las herederas, en qué porcentaje, de qué propiedad, del menaje de casa que usted mencionó sobre el inventario, es decir, quiénes van a ser los herederos. Está claro que por partes iguales, estas tres. Y el otro tema importante es que la tranquilidad para sus hijas es saber que este testamento es el último. Entonces sí tenemos que cumplir con esos pasos que están dentro del procedimiento sucesorio para que lleguen las propiedades a escriturarse como usted designó. Ahora, le tenemos que dar en ese procedimiento sucesorio oídos a los acreedores. Hay deudas que se extinguen con la muerte, pero hay otras que no. Quienes son acreedores no tienen la culpa que la persona haya fallecido y tienen derecho a ser escuchados en la Junta de Herederos, exponer su caso y permitir que cobren ese saldo siempre y cuando esté acreditado, no se extinguió con la muerte. O sea, todo tiene su procedimiento. Entonces, el procedimiento es para que se escuchen todas las partes y se escrituren las propiedades al final de cuentas como usted dispuso. Y eso se puede hacer el juicio, por ejemplo, contigo. Así es. Afortunadamente, el sucesorio sí. La ley del notariado y las legislaciones civiles lo permiten siempre y cuando exista testamento y no haya conflicto entre los herederos. En los casos en los que empieza a haber conflicto, y que todos sean mayores de edad además, en el caso en el que hay conflicto entre los herederos, no se ponen de acuerdo, no estoy de acuerdo, tengo dudas sobre la veracidad del testamento, en ese caso los notarios y las notarias estamos obligados a remitir el expediente al juzgado y que sea ya donde se concluye. Así es. En el caso de... perdón. Sí, don Julio, adelante. En el caso de... Vuelvo con la tercera edad. ¿Hay algún descuento en fecha regular? O sea, en los meses que no aplica... No hay, para este caso particular no hay un descuento en especial para la elaboración de testamento. El testamento sigue siendo un documento muy económico, no le tengan miedo a hacerlo, no le tengan poca fe a desembolsar para hacer testamento, porque sí les da tranquilidad. No, lo que pasa es que hay un costo-beneficio. Sí, así es. Claro, claro. Como dice usted, ya no dejas problemas. Pues. Híjole, cuando se queda, que se sabe muchísimo del tema de intestado y la persona fallece y sí hay bienes y sí hay hijos, a veces muchos, y no hubo testamento. Es un tema bien complicado. Aparte, Iracema, te voy a comentar algo. El hacer el testamento no es nomás ir a la notaría a hacerlo, hacer mi foldercito que me recomendaron y guardarlo. Es un momento donde la persona ya reflexionó quién quiero que sean mis herederos, quién quiero que sea el albacea, dónde voy a guardar este paquete de documentos importantes. Pero además, otras recomendaciones son, me voy a dar a la tarea de revisar mis documentos, escrituras, actas, y ver que mi nombre esté escrito completo y correcto, que los de mis hijos estén escritos completos y correctos. Como lo que te comentaba que nos pasó a nosotros, Por eso mi mamá tan organizado y todo, pero resulta que en cada bien, que no eran muchos, era un nombre diferente de ella, como pero antes se usaba. Que de viuda de, que señora de, en otros de esos. Entonces, nos llegó 5 juicios. Es mucho más sencillo
arreglar esa situación estando la persona viva que tenerlo que hacer a través de las jurisdicciones voluntarias que tú tuviste todo que tramitar. alarga más las cosas. Ahora, además, ¿no? otro momento importante cuando uno hace el testamento es después revisar seguros primas, es decir, contratos de seguros de vida, de gastos médicos, cuentas bancarias, los contratos. ¿Por qué? Porque esos se rigen por el beneficiario. Ahorita comentamos algo así. Sí, al principio. Entonces, ahora que ya reflexioné sobre mis herederos, hay que revisar esos contratos para ver si coincide la información, porque a lo mejor son cuentas muy viejas, la misma que yo uso de toda la vida, y puse beneficiario a mi hermana. Ahorita mi hermana ya se casó, tiene su propia familia, yo la mía quiero cambiar, ahora me interesa que mis beneficiarios sean mis hijos, por poner un ejemplo. Entonces es un momento importante de reflexión sobre el patrimonio y hay que aprovechar para hacer esos ajustes en documentos, digamos, satélite, por así decir, que tienen relación con nuestro patrimonio. ¿Ustedes manejan un listado de lo que se puede heredar o anotar en el testamento? Sí, dentro de la misma redacción, aunque procuramos que sea general, hacemos mención. Son todos los bienes inmuebles, que son las construcciones adheridas a la tierra o la tierra, así los terrenos baldíos propiamente. Todos los bienes muebles, o sea, todo lo que se puede mover, que no está pegado a la tierra, que sea de nuestra propiedad. Estamos hablando del menaje de casa, los artículos decorativos, las joyas, el dinero en sí es un bien mueble, pero el dinero se puede heredar, las acciones o participaciones sociales de empresas. Les voy a poner un ejemplo de algunos años que fue muy sonado, el Casino de Hermosillo. Sí. Había que encontrar las acciones para poder ir a reclamar que te pagaran tu parte. Esas acciones que son bienes muebles, o sea, no estamos hablando de una construcción, ni de una casa, ni de un local, estamos hablando una participación en una empresa que era dueño de un inmueble importante. Entonces las acciones también forman parte de la masa hereditaria, como decimos. Y adicionalmente están las cuentas bancarias y los seguros, que si bien es cierto, nosotros somos titular de esos derechos, se rigen por su contrato. Y ahí es donde les hacía énfasis, revisar los beneficiarios. Bien. Pues por último, nada más una duda. Hasta ahorita de lo que escuchamos es el testamento, es la voluntad de la persona a quien quiera heredarle. No importa si no es familiar o si es el vecino, si es un amigo, si es un desconocido, quien esa persona desee. Así es. La decisión libre y voluntaria del testador es lo que va a imperar en la redacción del testamento. Hemos platicado los ejemplos donde lo más común es que sea el cónyuge, esposa o esposa, los hijos, eso es lo más común, pero puede ser un tercero, puede ser una asociación civil, puede ser una asociación religiosa. ¿Mascotitas? A mascotitas, ¿También? puede ser. O sea, al final de cuentas, es el patrimonio que el testador construyó durante su vida y tiene la libertad para disponer de él a través del testamento para después de su fallecimiento. Bien, pues hasta aquí vamos a llegar por lo pronto, agradeciéndoles muchísimo que nos hayan venido a expresar sus dudas don Julio César, Aida, pero sobre todo a la notaria. Aquí el punto clave, yo creo, en todo esto es acérquese al notario y pregúntele a él. No se vaya con mitos, no se vaya, es que un compadre me dijo, es que aquel abogado. Vaya con el notario de su confianza, busque aquí pues los servicios de la notaría número 28, de la cual es titular la licenciada Ivonne Corral. Bueno, a mí me tocó en lo personal, excelente servicio. Ya escuchó usted, así como la escucha, así atiende a las personas que llegan ahí por orientación. Yo creo que tienen que aprovechar el momento. Va a acabar septiembre, se van a acabar los descuentos, pero igual si quiere ir después, pues ya sabrá, decisión de cada quien. Les agradezco mucho, licenciada. A ti, Iracema, muchas gracias, y así es, reiterarles que estamos para servirle, que se acerquen con su notaria de confianza y siempre vayan a esa cita con todos sus documentos, para que la cita sea efectiva y práctica. De una vez poder revisar en qué escenario estamos parados y poderles orientar de la mejor manera. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. De mi parte, Gracias. Excelentísimo tu. Con todo gusto. Sí, Muy claras. Muchísimas gracias. Nos esperamos próximamente en otra emisión más de Diálogos al Estilo Sonora. Diálogos al Estilo Sonora. Hasta la próxima.